Bienvenidos a nuestro estudio bíblico número 5, donde continuamos escudriñando el tema de los 1000 años que registra el libro de Apocalipsis 20, simbólicos o literales. Este video es la continuación del estudio en curso titulado La justificación de vida para toda la humanidad en el Nuevo Testamento, bajo la serie El infierno, enseñanza bíblica o pagana. Un saludo a toda nuestra audiencia, que la paz y el amor de Dios reine en vuestros corazones. Soy Víctor Cáceres, siervo del Señor Jesucristo y consiervo de cada uno de ustedes allá afuera, para Biblia Estudio TV, tu canal del Evangelio del Reino, tu instituto bíblico virtual. Antes de empezar, quiero darles gracias a todos estos hermanos que han escrito por WhatsApp pidiendo oración y solicitando información acerca de nuestros estudios. Sus peticiones han sido recibidas y estamos orando por ellas. Estoy seguro que el Señor se glorificará en su petición. Teniendo esto en claro, rápidamente continuamos con el estudio. Adelante. Vamos a continuar rapidito, ya que no tenemos mucho tiempo y quiero ya de una vez y por todas dar por terminado el estudio de los 1000 años. Por fin, ya hemos escudriñado los versos del 1 al 4. Si usted no los ha visto, le invito a buscar los estudios 2 y 4. En estos videos encontrará los versos del 1 al 4. Hoy continuamos con el verso 5 y terminaremos con el verso 8. Vamos a leer el verso 5 rapidito. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora bien, este es uno de los textos más difíciles de este capítulo 20. Porque ahora Juan nos dice lo siguiente. Pero, y este pero es una conjunción adversativa cuya finalidad es enlazar un concepto a otro para ampliarlo o confrontarlo. Y usted dirá, ¿por qué tanta gramática? Bueno, porque si no entendemos la forma en la que la escritura está narrada, no podremos descubrir el mensaje que Dios nos quiere transmitir por medio de ella. Vamos a leer el verso 5 nuevamente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ok, ¿a cuáles otros muertos se refiere Juan? ¿Serán muertos espirituales o físicamente? Vamos al Evangelio de Juan, donde él mismo nos revela estos otros muertos, Jesús. Busque el capítulo 5 y vamos a leer del verso 22, y el tema es el pasaje de la autoridad del Hijo. Vamos a leerlo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Así que le dio autoridad de hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Vamos a enfocarnos en los versos 24 y 25 y los voy a leer nuevamente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién dice Jesús que pasará de muerte a vida? Jesús dice que los que oyen y creen en Él. ¿Qué significa pasar de muerte a vida? Pues significa resucitar. En este contexto significa resurrección espiritual. Pablo revela en Romanos 6 que los que hemos sido bautizados, es decir, los que hemos sido plantados
resucitado juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que cuando creímos en Cristo, nacimos de nuevo, resucitamos a una nueva vida en Cristo. En otras palabras, para que lo vayan integrando en su sistema, amados. Esa es nuestra primera resurrección. Vamos a leer el verso 25. Nuevamente. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz, el Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Siguiendo el contexto, dentro del mismo contexto, dice Cristo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que la oyeran vivirán. ¿A qué muertos se refiere Cristo? Cristo, dentro del contexto en el que habla, se refiere a los muertos espiritualmente hablando. Recordemos, por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos estamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, amados, no puede referirse a los muertos que están en las tumbas, porque de esos muertos Cristo habla en los versos 28 y 29. Obviamente se refiere a los muertos en pecado. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, oímos la palabra de Dios y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Eso fue lo que pasó con nosotros. Y volvamos al verso 5 ahora voy a leer el texto recibido. Y los sobrantes de los muertos no vivieron hasta sea completado los 1000 años. Este es el levantamiento primero, ¿ok? Y vamos ahora en el texto, este es el texto paralelo en el idioma griego original al español. Pero vamos a leer ahora el texto regular para que lo podamos entender un poco mejor. Pero los otros muertos, o los sobrantes, como dice, es decir, los muertos en delitos y pecados, no volvieron a vivir, es decir, no resucitaron espiritualmente. Y este hasta significa desde el inicio hasta la culminación, que se cumplieron 1000 años, o como dice el texto recibido, hasta que sea completado los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, dice Juan que los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué significa no volvieron a vivir? Porque pudiésemos entender que estaban vivos en su origen, murieron y volvieron a vivir. Y este es lo que Dios nos quiere revelar en este texto. Que la raza humana en su origen estaba viva espiritualmente, como ya todos sabemos, y al pecar, desobedecer, murieron espiritualmente, y al ser reconciliados nuevamente con Dios, volvieron a vivir o a una resurrección espiritual. Es lo que se refiere el texto. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? Lo hemos dicho, la primera resurrección es la que surge en el ser humano cuando nace de nuevo. Cuando es plantado con Cristo en la semejanza de su muerte y resucitado en la semejanza juntamente con Cristo para una nueva vida. Esta es la primera resurrección. Dice Juan que esos muertos no volvieron a vivir, es decir, a resucitar espiritualmente hasta que se cumplieron los 1000 años. En otras palabras, que estos otros muertos son los que por medio del evangelio que predicamos en el último tiempo, antes de que entre la plenitud de los gentiles, oyeron el evangelio y creyeron. Es decir, que estos otros muertos completan el número de la iglesia al entrar la plenitud de los gentiles. Eso es lo que se refiere el texto. Es por esta razón que Juan ahora dice en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? Lo dijo Juan en 20:14, el lago de fuego es la segunda muerte. Es decir, que el lago de fuego no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes?
sobre los que resucitaron o nacieron de nuevo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es lo que dice el texto. Fíjense que aquí Juan habla en futuro. Es decir, que lo que Juan revela en el verso 6 se refiere al tiempo de los gentiles. En otras palabras, desde la resurrección de Cristo hasta su regreso. Todos los que durante ese tiempo nacieron de nuevo y fueron ordenados para salvación, reinan y reinarán con Cristo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y vamos al verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. ¿De qué? De su prisión. En otras palabras, que cuando entre la plenitud de los gentiles, o como muchos dirían, cuando el periodo de la gracia esté ya a punto de cerrar, dice Juan que Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuándo será suelto y para qué será suelto Satanás? Eso lo encontramos en Apocalipsis 13, la historia de las dos bestias o la profecía, porque ya la herida de su cabeza ha sanado y esto es lo que nos revela el texto. El tiempo fuera de su prisión lo va a manifestar por medio de la bestia que sube de la tierra, ya que el dragón o Satanás es la bestia que sube del agua. En otras palabras, es esa actitud rebelde que le plantó cara a Dios, Nimrod. Pero de Apocalipsis 13 no vamos a poder hablar porque esto es un estudio aparte, no se lo pierda. Vamos al verso 8. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. A simple vista, si usted analiza profunda y cuidadosamente este verso, notaremos que por sí mismo derrota la teoría del reino milenial que supuestamente establece Cristo en su regreso. Y me estoy refiriendo a los que creen en la teoría del rapto previo a los 7 años de tribulación, Porque si creemos que durante los 7 años de supuesta tribulación Dios va a ejecutar sus juicios contra toda la humanidad, sus plagas, sus grandes terremotos, y destrucción mundial, entonces nos vamos a encontrar aquí con un serio desafío. Porque el ángel le revela a Juan que Satanás saldrá a engañar a todas las naciones de la tierra. Es decir, que tanto la tierra como las naciones se encuentran en un estado perfecto, intacto, armada y lista para la batalla. Estamos hablando del conflicto final, del desenlace de toda la historia. Y voy a ponerme como ejemplo. Si yo enfrento este periodo de 7 años de tribulación por ser un desobediente y un pecador, donde yo recibo persecución, maltrato, angustia, dolores, sometimientos, tengo que enfrentar las plagas como castigo, terremotos mundiales y toda clase de males, y no solamente yo, sino también, por ejemplo, toda mi familia. Y al final de esos 7 años continúo con vida y veo a Cristo venir como segunda vez, entonces tendría que hacerme la siguiente pregunta. Si yo veo venir a Cristo a la tierra, ese mismo Cristo que rescató a su iglesia y la sacó de todos estos castigos que personalmente yo tuve que enfrentar o experimentar, ¿cree usted que yo volvería a dejarme engañar por Satanás para irme en contra de ese Cristo que salvó a su iglesia? Y no solamente yo, ¿estaría la humanidad dispuesta luego de haber experimentado todos estos juicios, irse en contra de Dios? Si usted estuviera en esa misma posición, ¿se dejaría engañar de Satanás nuevamente? Esa es una pregunta que deben de analizarla. ¿De dónde salen entonces todas estas naciones si el terremoto mundial destruirá al mundo? El ángel es claro
de los 4 puntos de la tierra, es decir, el mundo entero. La pregunta es, amados, hermanos, ¿le hace sentido esta teoría del rapto, los 7 años de tribulación y el reino milenial? ¿Le hace sentido? Porque de acuerdo con el texto no existe ninguna vinculación bíblica. ¿Estará la iglesia escudriñando las escrituras como Cristo ordenó? ¿O estaremos comprando nuevas enseñanzas que nos faciliten nuestra salvación? ¿Estaremos comprando certificados de indulgencias? Nuestros líderes nos estarán encerrando en una zona de costumbre o una zona cómoda, como dicen algunos. ¿Estará la iglesia viviendo un evangelio fratelli tutti? Un evangelio sin santidad, sin responsabilidad. Un evangelio acomodado a este mundo. Dios nos dice en Ageo que meditemos en nuestros caminos. Dios me encomendó enseñar su verdad. Oiga el pueblo o no oiga. ¿Sabe usted cuántos millones de creyentes mueren creyendo que van a reinar con Cristo? Y cuando resuciten tendrán que enfrentar el fuego de Dios y ver sus obras quemarse por cuanto no eran buenas. Simplemente por el hecho de no creer la palabra de Dios y escoger creerles a las enseñanzas de los hombres. ¿Sabe usted cuántos se perderán el reino? Dios nos revela en el libro del profeta Zacarías que 2/3 partes se perderán y 1/3 parte quedará para ser probada y pulida como se prueba al oro por fuego. Lea el libro del profeta Zacarías, que es uno de los libros más gráficos en cuanto al retorno del Mesías y de su juicio. Yo en lo personal, a simple vista, entiendo el verso 8. ¿Por qué? Porque hay que comerse el rollo como Ezequiel y hay que comerse el librito como Juan lo hizo. Pero debido a que la iglesia de hoy depende de lo que les enseñan sus maestros, sus líderes, sus teólogos, sus pastores, me voy a dar la tarea de explicar el verso 8, aunque no en profundidad, porque tendríamos que estar aquí un buen tiempo para explicarlo conforme al contexto de los 66 libros, no de un solo texto. En primera instancia ya hemos estudiado y aprendido que el libro de Apocalipsis es simbólico y por tanto no podemos interpretarlo de manera literal. Si usted lo interpreta de manera literal, es mi responsabilidad informarle que usted está violando la esencia del mensaje que Dios quiere transmitir por medio de las simbologías. El verso 8 nos revela el accionar de Satanás después de que su limitación es quitada. Este verso 8 también nos revela el tiempo de angustia de Jacob. También nos revela el tiempo de los dolores de parto. También nos revela la profecía de Ezequiel 38. Y para redondearlo, nos revela todas las profecías de juicio contra Jerusalén, Judá e Israel. No Jerusalén, ni Judá, ni Israel literal es lo que hay, sino a la Jerusalén de arriba, no a la que hay ahora, no a la actual. Y al mundo de los gentiles, que son la realidad del mundo de Israel literal. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante, no se desconecte. ¿Por qué es quitada la limitación de Satanás? ¿Por qué? Y preste mucha atención a lo que voy a decir. Satanás es liberado para que se cumplan las palabras reveladas a Daniel en la visión, en particular la profecía de las 70 semanas que revela 9:24. Y la voy a leer para que puedan internalizar e incorporar en sus corazones toda esta verdad que resume todo el plan de Dios. Porque es necesario pegarle freno a todas estas malas interpretaciones que están arrastrando a la iglesia a una vida confusa, en confusión. Verso 24, en este verso 24 el ángel nos revela por medio de la revelación hecha a Daniel lo siguiente. Y para que podamos discernir este mensaje es importante
importantísimo que entendamos que cada vez que nos encontramos con una conversación, un diálogo entre Dios y un personaje bíblico, nosotros debemos de posicionarnos en el lugar del personaje bíblico. En este caso, Daniel es tipo de nosotros y Dios por medio del ángel nos quiere transmitir una verdad. ¿Cuál verdad? Vamos a descubrirla. Vamos a leer el verso 24 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué verdad nos revela el ángel? El ángel nos revela que 70 semanas están determinadas. Y este término determinada significa que Dios ha decidido cumplir con su plan. En otras palabras, que el plan de Dios tiene un tiempo definido para su cumplimiento. Ahora bien, ¿sobre quién se va a cumplir ese plan? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué pueblo y a qué ciudad se refiere el ángel? Y aquí presten atención. El ángel se refiere a la congregación de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel. La santa ciudad es Jerusalén. Ahora bien, todos sabemos que Israel, rompió su relación de pacto con Dios cuando se separó de Judá y fue reinada por Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Todos sabemos la historia. Pero la pregunta es, ¿por qué el ángel dice que el plan de Dios se va a cumplir en Israel y en Jerusalén? ¿Qué tal el resto de la humanidad? ¿Dónde quedan? ¿Será que Dios la ha olvidado y le ha dejado fuera de su plan? ¿Será eso? Porque si nosotros como seres humanos y como iglesia también pensamos que esto es así, es decir, que Dios solamente ha considerado a Israel para cumplir su plan, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra existencia en el mundo? ¿O es que hemos olvidado que la humanidad fue engañada en Adán y Eva? ¿O acaso hemos olvidado quién es el engañador? ¿Acaso hemos olvidado que el sacrificio temporero hecho por Dios en el huerto cubre a toda la humanidad? ¿Acaso hemos olvidado la promesa de Génesis 3:15? ¿Acaso hemos olvidado la promesa hecha a Noé? ¿Acaso, tantos acaso, hemos olvidado la bendición a Sam, a Sem, el engrandecimiento de Jafet y la maldición de Cam? ¿Acaso hemos olvidado la promesa de la simiente hecha a Abraham, en la cual serían benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra? Y para resumir, ¿acaso hemos olvidado la historia de Abraham, Isaac, Moisés, hasta la aparición del Mesías? ¿Habremos olvidado todas las promesas de restauración dichas por los profetas para Jerusalén, Israel y para todas las naciones? ¿Será que toda la estructura del Antiguo Testamento o toda la escritura del Antiguo Testamento la obviaremos y que solamente vamos a considerar el libro de Apocalipsis entendiéndolo literalmente? Porque si nosotros no entendemos el plan de Dios a la luz de todo el contexto bíblico, nos encontraremos más perdidos que una cucaracha en un baile de gallina, y me perdonen la expresión. He visto y escuchado estudios de Apocalipsis por maestros que tienen todo mi respeto. Son unos duros en temas bíblicos, tan buenos que muchos son de mis mentores porque aprendo mucho de ellos. Pero amado, cuando hablan de las profecías, en particular de Apocalipsis, veo que están tan confundidos, no saben ni siquiera dónde están parados. Y tratando de traer una edificación al pueblo, lo hunden en sus propias confusiones y malas interpretaciones también. Y no hablo de simples maestros,
Hablo de grandes y reconocidos maestros de la Biblia, las cuales tienen mi respeto. Y ahora volvamos a la pregunta. ¿Por qué el ángel dice que el plan de Dios se va a cumplir en Israel y en Jerusalén? Si Israel rompió con el pacto de relación que tenía con Dios, entonces, amados, es lógico que Israel viene a convertirse en el pueblo gentil. Y por tanto, hay un solo grupo de gentiles. Y a ese grupo la Biblia lo identifica como Israel. Y es en ello que se cumple la promesa de la simiente hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente sabemos que es Cristo. Con el bautismo de Cristo, no el bautismo en agua, ¿ok? Sino el bautismo, es decir, su obra de muerte y resurrección realizada a favor de toda la humanidad. Toda la humanidad es justificada para vida por medio de la redención. Es por esto el tema del estudio, la justificación de vida para toda la humanidad. Y para terminar con este punto, Pablo en Romanos 11 nos revela que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entiéndase el cierre del periodo de la gracia para que los gentiles reconozcan la obra de Cristo a su favor, se conviertan, dice Pablo que entonces todo Israel será salvo. Aclaro, serán salvos para justificación de vida. Pablo no se refiere a una salvación para heredar el reino, no es lo mismo. Esto es lo que he discutido anteriormente. Ahora bien, ¿por qué el ángel enfatiza en santa ciudad? ¿Es Jerusalén o ha sido Jerusalén una santa ciudad? Nunca lo ha sido. Sin embargo, Dios la ve santa. ¿Por qué santa ciudad? Porque esta profecía se cumple al final de los tiempos para que Jerusalén llegue a ser una ciudad santa. Primero debe de ocurrir lo siguiente y es lo que vamos a ver en el próximo video. Y antes de leer, si el término Israel simboliza a toda la humanidad gentil, entonces el término Jerusalén, ¿a quién simboliza? Simboliza a toda la iglesia. La santa ciudad no se refiere a la Jerusalén literal, se refiere a la Jerusalén celestial, es decir, a la iglesia. Pero de esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos a leer. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. Perdón. Dios en este verso nos revela lo que debe de ocurrir antes que Él establezca su reino. Es decir, cumplir su plan eterno para toda la humanidad. Y vamos ahora por orden. Dice primero terminar la prevaricación. ¿Qué significa? Prevaricación es cuando el ser humano no le presta atención a la palabra de Dios. No la quiere. Dios dice que va a terminar con ese pecado porque ahora, una vez que establezca el reino, todos van a obedecer su palabra. Poner fin al pecado es lo próximo. ¿Qué significa poner fin al pecado? ¿Cómo Dios puede ponerle fin al pecado? De la única manera que el pecado se le pone fin es quemarlo. Fíjense que es al pecado que se le pondrá fin, no al pecador. Está claro. Pero esto lo explico más adelante cuando entremos en el estudio de los versos 9 y 10. Expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Expiar significa perdonar, quitar o remover. Es decir, perdonar o quitar todos los pecados de la humanidad o del ser humano, del hombre. ¿Cómo pueden ser quitados los pecados de todos? Solamente existen dos formas de que el pecado pueda ser quitado de la humanidad o del hombre. La primera es por medio de la obra redentora y expiatoria realizada por Cristo en sustitución de toda la humanidad. Cristo nos sustituye nuestra muerte, la cual es por su gracia, la cual es por medio de la redención. Claro. Y también expía, quita o remueve nuestros pecados,
la cual es también por su gracia, y esta por medio de la fe en Jesucristo. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. La redención, que es por gracia, no hay que hacer nada, y la expiación, la cual también es por su gracia, pero esta por medio de la fe en la sangre del Mesías. Es decir, que la humanidad es justificada para vida por medio de la redención, por gracia, no tienen que hacer nada, la cual es por gracia de Dios, como dije. Pero también la muerte de Cristo, además de redimirnos a todos, expía nuestros pecados, pero esa expiación es válida. Es decir, para que nuestros pecados sean removidos, es por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, ya que nuestros pecados han sido imputados en Él. Esta es la manera más fácil, sencilla, sin dolor, que tiene como resultado heredar el reino eterno. Y la otra forma es la difícil, dolorosa, y que tiene como resultado la pérdida del reino. Y eso es lo que nadie quiere, perder el reino. Todos los que no creyeron por fe en la sangre, en la obra realizada por el Mesías en la cruz a su favor, sus pecados no pueden ser removidos o quitados de ellos. ¿Por qué razón? Por cuanto murieron en sus delitos y pecados, también resucitarán en sus delitos y pecados. Por tanto, amados, no pueden presentarse delante de la presencia de Dios, por cuanto Dios es fuego consumidor, y sus cuerpos, al resucitar en pecado, van a tener que enfrentar la ira de Dios o la del Cordero, la cual es por el fuego eterno de Dios. El fuego de Dios es el eterno, no el castigo en el fuego. Los que creyeron en fe en la obra del Mesías no tendrán que enfrentar la ira de Dios por el fuego. ¿Por qué razón? Porque sus cuerpos resucitarán sin pecados, y por tanto resucitaron en cuerpos glorificados y pueden habitar delante de las llamas eternas. Y esto es lo que nos revela Isaías capítulo 33, 14 al 17. Invito a leer este capítulo completo, porque en él Dios nos revela la salvación, y Dios tiene para nosotros mucha, y también revela el castigo de los que no creyeron por la fe en la obra del Mesías. Y voy a leer los versos del 14, del 14 al 15. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí tiene la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Estos son los que van a reinar delante de las llamas eternas. Ahora bien, ¿quiénes habitaremos delante de las llamas eternas? Bueno, el que camina en justicia, y todo lo que dije ya en el verso. Ahora, podremos entender por qué Pablo insiste en que vivamos en santidad y que crucifiquemos nuestra carne de deseos y pasiones, y que vivamos de una manera irreprensible para la venida del Señor. Voy a concluir el verso de Daniel 9:24 recordándoles que Israel se ha convertido en gentiles, igual que el resto de toda la humanidad, por cuanto rompió el pacto con Dios. Y esto es lo que vimos al inicio del reinado de Rehoboam, hijo de Salomón. Lea Primera de Reyes, los capítulos 11 y 12, por ahí alrededor. Por tanto, solamente hay dos grupos de personas en el mundo: los judíos, que son los que Dios ha guardado su pacto de promesa, es decir, con nosotros, la iglesia; y los gentiles, que son los que no tienen una relación de pacto con Dios, incluyendo a lo que es Israel y todos los gentiles, las tribus perdidas. ¿Por qué o para qué es quitada la limitación de Satanás? Ya hemos explicado la razón de por qué Satanás será suelto de su prisión, según el verso 7. Y ya hemos aprendido que el propósito de todo esto es darle cumplimiento al plan de Dios.
Y voy a leer nuevamente el verso 8 para terminar la explicación. Y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y para que podamos interpretar estos textos siguientes, es necesario irnos a los profetas, amados. ¿Por qué a los profetas?, preguntará usted. Porque Dios, por medio de las profecías del Antiguo Testamento, nos revelan todas las profecías del Nuevo Testamento. Es decir, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo encontramos un paralelismo entre lo literal y lo espiritual. Y esto que voy a decir es una repetición del estudio anterior. En el estudio bíblico número 3, donde escudriñamos verso 10 del capítulo 19 de Apocalipsis, donde el ángel le revela una verdad a Juan, una verdad ignorada por la iglesia, donde le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aprendimos que todas las profecías, y entiéndase como profecía, toda palabra que sale de la boca de Dios, y toda esa palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, contienen un mensaje espiritual para nosotros, la iglesia del Nuevo Pacto, y ese mensaje espiritual nos da el testimonio de Jesús. Eso es lo que significa 10:19. Y usted dirá que no debemos de espiritualizar todo lo que leemos. Y ciertamente no deberemos de hacerlo. No debemos de espiritualizarlo todo. Sin embargo, debemos de escudriñar en todo lo que leemos y descubrir el testimonio de Jesús, que es el mensaje que Dios quiere transmitirnos. Y ese mensaje es espíritu de profecía. Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y es nuestra responsabilidad descubrirlo por medio del estudio de ellas. Porque si no lo hacemos, estaremos rechazando el mensaje que Dios tiene para nosotros, la iglesia. Simplemente nos quedaríamos con una muy bonita y edificante historia. Busque el estudio bíblico número 3, mírelo, óigalo cuidadosamente y podrá entender de lo que estoy diciendo. El verso 8 es ilustrado en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento y cada uno de ellos lo ilustra desde una perspectiva diferente, pero es lo mismo. En particular en el libro de Génesis 14, el rescate de Lot, el cual escudriñaremos en el próximo estudio. Bueno, no sé si en el próximo, en uno de los próximos. El verso 8 nos revela una batalla entre quienes. Las estructuras teológicas dicen que es una batalla en contra del Israel literal. Y esta es una estructura que tiene como base la profecía de Ezequiel 38 y 39, la cual no voy a explicar en este estudio, ya que necesita un estudio completo y aparte. Y aunque a simple vista pudiera parecer verdad, sin embargo, no podemos construir estructuras teológicas en fundamento ajeno. Porque las profecías hechas desde el exilio, no en todos los casos, pero las profecías hechas desde el exilio debemos de interpretarlas dentro del contexto en el que Dios habla al profeta. Las profecías de Ezequiel en su gran mayoría tienen su cumplimiento al final de los tiempos, amados. Les exhorto a que escudriñen el libro de Ezequiel cuidadosamente. Si usted es un seguidor de nuestros estudios bíblicos, debe de saber que siempre he enseñado que Israel, al romper la relación, como le dije anteriormente, su pacto que tenía con Dios, tuvo como consecuencias el castigo de ser sometido al imperio asirio y esparcida por todo el mundo. Hablo de las famosas 10 tribus, las perdidas, ¿verdad? Como le llaman, las tribus perdidas de Israel. Cuando Israel es esparcido por todo el mundo, se convierte en una congregación de gentiles.
No así con la tribu de Judá, ya que aunque esta tribu pecó de manera peor que las 10, aunque usted no lo crea, Dios también la castigó con esclavitud de Babilonia. Pero con la diferencia de que Dios le había prometido que los libraría o lo liberaría de esa esclavitud después de 70 años y regresarían a su tierra. Eso tiene una simbología. Ahora bien, y esto quiero que presten atención. Ezequiel en el verso 37 habla de la restauración de la nación de Israel completa y de la reunión de las 10 tribus con Judá. Dios por medio del profeta Ezequiel nos revela su carácter, su voluntad, su propósito, su plan para la nación de Israel. Es decir, que si Israel se ha convertido en gentil, entonces estamos hablando del plan de Dios para restaurar los gentiles y unirlos a Judá, es decir, los judíos, los cuales simbolizan a la iglesia. ¿Con qué propósito? Y lo voy a repetir, al igual que todos los estudios, lo hace primeramente para que conozcamos su carácter, cómo Él es, cómo actúa, conozcamos su voluntad, su propósito y nos involucremos en su plan. ¿Para qué? Para que todo esto se manifieste en nuestra vida y por medio de nuestra vida, para que la humanidad también conozca el plan de Dios para ellos. Esa es nuestra responsabilidad, revelar al mundo los planes de Dios para el mundo, para Él. Amén. Bueno, ahora bien, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, como lo dije anteriormente, solo existen dos grupos de personas. Perdonen tanta repetición. Los judíos que tienen una relación de pacto con Dios y los gentiles que no tienen una relación de pacto con Dios, como expliqué anteriormente, y espero que ya lo tengamos claro. En otras palabras, que para que podamos entender el desenlace final de este conflicto espiritual entre Dios, el hombre y Satanás, debemos de tomar en consideración los 66 libros de la Biblia. Hay un principio bíblico que si lo integramos en nuestro corazón, nunca vamos a tener problemas de interpretación bíblica. Y este principio es mencionado a menudo en nuestras congregaciones. Sin embargo, no hemos entendido lo que en realidad significa. Hablamos del principio de la restauración del ser humano. Nuestros líderes dicen que el propósito de Dios es traer de nuevo al hombre a Dios, pero no han entendido ese principio. ¿Por qué no hemos entendido? Porque la mayoría de nuestras enseñanzas están fundamentadas en estructuras teológicas. Estructuras teológicas que hemos convertido en doctrinas, creencias. Si en el huerto Dios sacrifica a dos animales, les quita la piel para vestir a Adán y Eva, vestirla con justicia, una justicia temporal, una justicia por su gracia, ya que ellos debían de morir, entonces hago una pregunta. ¿El pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias universales? Y la respuesta la encontramos en Romanos 3:23. Sí, el pecado tuvo consecuencias universales. Lea el texto. Entonces, la otra pregunta. Si el pecado tuvo consecuencias universales, la obra restauradora, perdonadora, expiatoria y sustitutiva de Cristo en la cruz, ¿qué consecuencias tuvo? La respuesta también la encontramos en Romanos 5:17. Sí, la obra salvadora de Cristo tuvo efectos o consecuencias universales. Lean a Romanos, un libro muy, muy revelador. Bueno, retomo el texto o el contexto, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Leamos nuevamente el verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, mucha gente, toda la humanidad, amado, toda la humanidad. Una batalla entre quienes. Esta guerra no se refiere a la batalla de Armagedón, también revelada en la Biblia, ¿verdad?, como Valle de la Matanza, Valle de Josafat, Valle de Hinnom,
el Valle de la Decisión, el Valle del Rey, el Valle de Cedrón. Todos estos nombres simbolizan la misma batalla, no vayan a confundirse, donde Dios reunirá a todas las naciones para comparecer y ser juzgadas. Esta batalla del verso 8 se refiere a la persecución en contra de la humanidad, la cual estará encabezada por el mismo Satanás o la bestia que sube del agua en la persona de la bestia que sube de la tierra. Yo espero que lo hayan entendido. La bestia que tiene 2 cuernos como si fueran de cordero, como dice Apocalipsis, y habla también como dragón. Las naciones simbolizan a los 10 cuernos que aparecen junto a las 7 cabezas del dragón. Esos líderes políticos que bajo engaño de promesas falsas se confabularán con la bestia en contra de toda la humanidad. Recordemos que la religión mundial busca como objetivo el someter a la humanidad para que adore al dragón. Satanás usa su influencia sobre las naciones para imponer a la fuerza una adoración obligatoria bajo leyes. Lo mismo que vimos en la Edad Media con el Imperio Papal y la unión con Roma. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13, que lo vamos a discutir. La bestia que sube del agua ejecuta sus propósitos por medio de la bestia que sube de la tierra. Muchos serán engañados, otros lo harán por conveniencias, y otros, aunque no son creyentes y van a convertirse a Cristo, rechazarán de igual manera, igual que la iglesia, van a ser perseguidos. Por tanto, esa batalla es lanzada contra toda la humanidad. Y esto fue lo que experimentamos en el 2020 con el gusano con corona. Toda la humanidad fue sometida bajo miedo, terror, inseguridad, confusión y muerte, para que vayan entendiendo el plan de Satanás. Y doy por terminado el estudio de los 1000 años finalmente. Gracias al Señor. Aunque todavía faltan los versos 8 y 9. No, 9 y 10. Pero estos 2 versos los vamos a escudriñar junto a los versos del 11 al 15. En el próximo estudio, el juicio ante el gran trono blanco. Y pido excusa, ¿verdad? Si no pude traer más información que respalda esta enseñanza bíblica. Tendríamos que estar, ¿verdad?, hablando de los 66 libros de toda la Biblia. Pero usted tiene la asignación de estudiarlos y todos corroborarlos, todo lo que yo he traído aquí. Por medio de este estudio usted tiene todo el derecho de corroborarlo. Confirmando, ¿verdad?, que los 1000 años de Apocalipsis son simbólicos y que debemos de interpretarlo de la manera simbólica, no literal. Estoy en el proceso de escudriñar todos los libros proféticos, tanto los pequeños como los grandes, y prontamente voy a traer un análisis de cada uno de ellos para que vayamos, ¿verdad?, manteniéndolo. Manténgase en contacto con Biblia Estudio TV para que sea informado de todos los estudios que subimos. Dele like a la campanita, suscríbase. Recuerde que lo que usted aprende en este canal no lo aprenderá en ningún instituto bíblico, ninguna universidad teológica, ni por ninguna clase bíblica sabática o dominical. Esto es exclusivo de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Lamento, ¿verdad?, por todos aquellos hermanos que se han molestado, decepcionado, y por todos aquellos que rechazan esta enseñanza bíblica. Pero tengo que felicitar también a todos aquellos que se sienten comprometidos con el texto bíblico. Aquellos que anhelan conocer la verdad de Dios, crecer en el conocimiento de Jesucristo, como me lo muestran por los textos. Mis oraciones rogando sabiduría, discernimiento, entendimiento para todos ustedes que aman la palabra del Señor, para que podamos llegar a la unidad en Cristo Jesús. No se pierdan la última parte de Apocalipsis 20, el juicio ante el gran trono blanco, donde descubriremos, esto es un tips, que los versos 11 al 15 son el resumen de los versos del 9 al 10. Es por esta razón que los dejé para escudriñarlos juntos. No te lo puedes perder, amado, no se lo puedes perder. Si necesita oración o si tiene alguna petición en particular, solamente deje su mensaje por WhatsApp al número que aparece en pantalla y llevaremos su petición delante de nuestro Dios, quien es nuestro sanador
y suplidor y todopoderoso. Comentarios, dudas, preguntas, lo pueden hacer vía WhatsApp también y con mucho gusto estaremos contestándoles. Y vamos a añadir su nombre en el grupo selecto de los suscriptores de Biblia Estudio TV para que ustedes sean los primeros que reciban los estudios que vamos subiendo antes de que salgan al público general. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo. Sigan hacia adelante creyéndole al Señor y